Bien, en esta videoclase vamos a ver o vamos a hacer una aproximación a lo que es tabla periódica. Recordemos algunas cosas que hemos visto en las otras clases. Entre esas que los átomos están formados fundamentalmente por protones con cargas positivas, neutrones que no tienen carga y electrones que tienen carga negativa. Los protones y los neutrones se encuentran en el centro del átomo agrupados en algo que se ha llamado núcleo del átomo. Alrededor de ese núcleo, en diferentes orbitales o en diferentes zonas, se encuentran lo que se llaman electrones girando alrededor del núcleo. Y por último, recordemos que a la cantidad de protones que yo tengo en un átomo se la denomina número atómico y viene a ser el documento de identidad del átomo, porque ese número de protones no cambia con el átomo al combinarse con otros compuestos. Y si cambia, que es muy raro porque tiene que haber un cambio en el núcleo, ese cambio hace que el átomo se transforme en otro elemento. Con lo anterior ya podemos definir qué es una tabla periódica. Lo primero nos lo dice el nombre, es una tabla, es un conjunto de elementos ordenados en que los elementos se ordenan a partir de algunas propiedades que cambian periódicamente. Como lo dice acá, es una forma de ordenar los elementos químicos de acuerdo al número atómico y de acuerdo a la configuración electrónica. Estamos de acuerdo que el número atómico es el número de protones que tiene el núcleo, y en cuanto a la configuración electrónica es o describe cómo se distribuyen los electrones en los diferentes niveles, capas orbitales que se encuentran alrededor del núcleo. Acá tenemos una tabla periódica bastante simple y vemos que los elementos se van ordenando a partir de los números atómicos. Es decir, que el elemento con el número 13 está al lado del elemento con el número 14 y el elemento número 14 está entre el elemento con el número 13 y el elemento con el número 15. Si vemos, también nos aparecen números en la tabla periódica, en la parte externa de la tabla periódica. Esos números nos indican el número de periodos que hay en la tabla periódica y el número de grupos que tenemos en la tabla periódica. Esto lo vamos a ver ahora. Y en cuanto a los periodos, a las filas de la tabla periódica, a cada una de las filas de la tabla periódica se la denomina periodo. Como vemos acá, la tabla periódica tiene 7 filas. Es decir, que tiene 7 periodos. Los elementos de cada periodo tienen el mismo número de niveles energéticos con electrones. Es decir, tienen el mismo número de orbitales. Por ejemplo, el potasio presenta 4 orbitales con electrones. Y el litio presenta 2 orbitales con electrones. Entonces, el número de periodo nos está indicando el número de orbitales que tiene un elemento. Y es un dato muy importante. En general, los elementos de cada periodo tienen diferentes propiedades o poseen diferentes propiedades. Vemos acá que separado de la tabla periódica encontramos un grupo
que con dos periodos, que el primer periodo empieza con el 57 y termina con el 71, y el segundo periodo empieza con el 89 y termina con el 103, aunque se le pueden haber agregado más. Bien, esta parte de la tabla periódica se ha sacado de la tabla periódica para que no se haga tan larga la tabla periódica, pero corresponderían a estos dos casilleros, y ahí se tendrían que agregar todos esos elementos, nada más que se sacaron para no hacerla tan larga la tabla periódica. Es decir, que acá este periodo sería el periodo 6 y este sería el periodo 7. Ya sabemos que las filas son periodos. Vamos a ver los grupos. Los grupos son las columnas que tiene la tabla periódica. Tenemos 18 grupos, es decir, 18 columnas de la tabla periódica. Y los elementos de cada grupo poseen propiedades químicas similares. Es decir, que cada elemento de un grupo tiene o se aproxima en sus propiedades químicas. Antiguamente, y actualmente también se sigue utilizando, se los dividía en dos grupos, en el grupo A y en el grupo B. Hoy en día directamente se los ha numerado del 1 al 18. Nosotros vamos a utilizar las dos clasificaciones, las dos divisiones. Otra característica que tienen es que los grupos me indican el número de electrones. El caso de los grupos en cuanto a la clasificación antigua de 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, me indican la cantidad de electrones que tiene el elemento en su último orbital, en su última capa. ¿Y por qué es importante esto? Porque esto me va a indicar la cantidad de electrones que se ponen en juego por ese elemento cuando participa en reacciones químicas para formar compuestos nuevos. A analizar cada uno de los grupos del subgrupo A. Y en el subgrupo A tenemos los llamados elementos representativos. La característica de estos elementos representativos es que sus propiedades varían muy regularmente. Y si yo los veo en la tabla periódica, los voy a encontrar en los extremos de la tabla periódica. Y está formada por los grupos 1A, 2A, 3A y del 3A al 8A. Esos son los elementos representativos. En el medio de la tabla periódica tengo lo que se denominan elementos de transición. Ya lo vamos a ver, pero se denomina elemento de transición porque son los elementos que están dentro o están ubicados en el medio de los elementos representativos y implican una transición entre estos elementos. Se ubican en el centro de la tabla periódica, entre los elementos muy metálicos y los elementos menos metálicos. También encontramos a los elementos raros o de transición interna, que corresponden al grupo 3A, nada más que se han sacado de la tabla, pues si no sería muy larga, se sacan para facilitar el uso de la tabla, y se denominan lantánidos y actínidos. Vamos a ver los grupos. El primer grupo se llama metales alcalinos y está formado por el litio, el sodio, el potasio, el rubidio, el cesio y el francio. Estos elementos son elementos muy reactivos. En general no existen en la naturaleza
al estado libre, siempre se encuentran en la naturaleza combinados formando diferentes compuestos o sustancias. En su capa externa, en su orbital externo, siempre tienen un solo electrón y por eso forman parte del grupo 1. Como característica importante está que constituyen casi el 5% de la superficie terrestre, especialmente dos compuestos que se encuentran en la sal, como son el sodio y el potasio. Y siempre forman estos elementos los metales alcalinos compuestos iónicos. El segundo grupo, grupo 2 o 2A, es el formado por los metales alcalinos tercios. Los metales alcalinos tercios son el berilio, el magnesio, el calcio, el estroncio, el bario y el radio. Al igual que los metales alcalinos, estos no se encuentran, no es muy difícil encontrarlos en estado libre, siempre se los encuentra formando compuestos. En su capa externa, al estar en el grupo 2, esto me indica que en su capa externa tienen 2 electrones. Es decir, que cuando entren a formar parte de diferentes compuestos van a poner en juego 2 electrones. Constituyen más del 4% de la superficie terrestre, especialmente el calcio y el magnesio, y también forman compuestos iónicos. Ahora vamos a pasar al grupo 3A, que corresponde en la nomenclatura más moderna al grupo 13. En el grupo 3A encontramos al boro, al aluminio, al galio, al indio y al talio. Estos elementos o este grupo 3A se denomina terrios o boroides porque están encabezados por el boro. Tienen 3 electrones en su capa más externa. Y entre las características encontramos que el boro es un no metal y el resto son metales. Y las características metálicas aumentan a medida que se baja por el grupo. En cuanto a la capacidad de formar enlaces, que lo vamos a ver en la siguiente clase, el boro forma enlaces o compuestos covalentes. El aluminio tiene la capacidad, es un elemento anfótero, de formar tanto compuestos covalentes como compuestos iónicos, y el galio, el indio y el talio forman compuestos iónicos solamente. Vamos al grupo 4A o 11. Y a estos elementos se llaman elementos carbonoideos porque están encabezados por el carbono. Encontramos al carbono, al silicio, al germanio, al estaño y al plomo. En estos elementos encontramos que el carbono es un no metal. El silicio y el germanio son metaloides. Y el estaño y el plomo son metales. Como están en el grupo 4A, estos elementos tienen en su capa externa 4 electrones. Y una importancia, un aspecto muy importante de los elementos carbonoideos es que forman, especialmente el carbono y el silicio, una cuarta parte de la superficie terrestre. Es decir, que un 25% de la superficie terrestre está formado por fundamentalmente carbono y silicio. Vamos al grupo 5 o 15. Son los elementos nitrogenoideos. Ya sospecharán que se llaman nitrogenoideos porque están encabezados por el nitrógeno. Y en este grupo tenemos a el nitrógeno, el fósforo, el arsénico, el antimonio y el bismuto. El nitrógeno es un no metal. El fósforo, el arsénico y el bismuto son metaloides. ¿Qué quiere decir metaloides? Que tienen propiedades de los metales y de los no metales. No se los puede clasificar ni como metal porque no tienen todas las propiedades de los metales, ni como no metales porque no tienen todas las propiedades de los no metales.
Como decía, el nitrógeno es un no metal, el fósforo, el arsénico y el bismuto y el antimonio son metaloides y el bismuto es metal. Como están en el grupo 5, tienen 5 electrones en su capa externa y en la corteza terrestre son muy raros, forman el 0,35% de la corteza terrestre solamente. Vamos al grupo 6 y se llama, o grupo 16, y acá tenemos los elementos anfígenos. Los elementos anfígenos están encabezados por el oxígeno y están formados por el oxígeno, el azufre, el selenio, el teluro y el polonio. Oxígeno y azufre son no metales, selenio, teluro y polonio son metales. Acá encontramos al elemento más abundante de la corteza terrestre porque forma parte de muchos óxidos, que es el oxígeno. Más del 50% de la superficie terrestre está formada por oxígeno. Como están en el grupo 6, tienen 6 electrones en su última capa. Y cuando formen enlaces van a poner en juego 6 electrones. También tenemos los elementos halógenos que pertenecen al grupo 7A o 17. Estos elementos son el flúor, el cloro, el bromo, el yodo y el astato. Entre las características de este grupo es que en su última capa externa tienen 7 electrones. Son todos no metales y la mayoría está en estado natural, están en estado gaseoso. No se encuentran libres en la naturaleza y generalmente están formando compuestos. El último grupo del subgrupo A, que es los gases nobles, o grupo 8A. Está formado por el helio, el neón, el argón, el criptón, el cerón, el ranón y un último elemento que se identificó hará 3 o 4 años, que es el organezón. Todos estos gases son inodoros e incoloros y se los llama, además de gases nobles, gases inertes porque prácticamente no participan en reacciones químicas. Si encontramos que están en el grupo 8A, es decir, que en su capa externa tienen 8 electrones. Más adelante vamos a ver que un elemento, cuando tiene 8 electrones en su capa externa, alcanza un equilibrio y es muy difícil que reaccione. Por eso también se lo llaman gases inertes. Pero eso ya lo vamos a ver en la parte de enlaces. De hecho, a algunos de estos gases se lo utiliza para generar atmósferas en que no reaccione nada. Saturando esas atmósferas con alguno de esos gases, se impide que se produzcan reacciones químicas. Vamos al subgrupo B. El subgrupo B está formado por los grupos que van de la columna 2 a la columna 12 o del grupo 2 al grupo 12. Y si nosotros lo vemos por la nomenclatura antigua del grupo, desde el grupo 1B al grupo 8B. A estos elementos se los llama elementos de transición externa o metales de transición externa. En general son metales de alto punto de fusión, excepto el mercurio que a la temperatura ambiente está en forma líquida. Y tenemos que hay dos elementos que son los más abundantes, que son el hierro y el titanio. Son los más abundantes. Bien. También tenemos los elementos de transición interna o tierras raras, que son los lantáneos y los actínidos, que ya habíamos hablado.
Todos estos elementos son elementos radioactivos. Muchos de estos elementos han sido creados artificialmente. En general, todos estos elementos tienen una vida media muy corta, algunos segundos o microsegundos, y se desintegran rápidamente. No vamos a ahondar en esto ahora. A partir de esto vamos a ver cómo ordenamos los elementos por su capacidad para ceder o ganar electrones. Acá tenemos una tabla periódica. Y todo lo que está pintado de rojo en la tabla periódica serían elementos que tienen una alta capacidad de ceder electrones, de ceder esos electrones que están en la última capa. A esos elementos que tienen la capacidad de ceder electrones en la última capa se los denomina metales. Hay algunas sustancias que tienen capacidad de ceder electrones, pero también tienen capacidad de tomar electrones, y también presentan propiedades intermedias entre los metales y los no metales. A esos elementos los llamamos metaloides y son los que están pintados de verde en la tabla periódica. Luego tenemos los no metales, que son sustancias netamente captadoras de electrones. Les cuesta mucho ceder electrones, pero muy fácilmente toman electrones, que son los que están pintados de violeta en la tabla. También tenemos los halógenos, que generalmente se ponen por separado, pero son parte de los no metales. También son no metales. Y por último tenemos a los gases nobles, que también son no metales, pero se los pone por separado porque tienen la característica de que son muy poco reactivos, porque tienen el octeto, la última capa, completa con 8 electrones. Entonces tenemos metales, metaloides, no metales, halógenos, que también son no metales, y gases nobles, que también son no metales. En la tabla periódica encontramos diferentes propiedades que varían al recorrer la tabla periódica y que nacen de cómo están ordenados los elementos. Esas propiedades periódicas son el radio atómico, el carácter metálico, la energía de ionización y la electronegatividad. El radio atómico indica o me da una idea del tamaño del átomo. Y cuando yo lo veo en una tabla periódica, el tamaño de los átomos aumenta cuando yo voy bajando por un grupo. Ese radio atómico va aumentando. Y también, si yo lo tomo a partir de un periodo, disminuye al avanzar por un periodo. Fijémonos cómo acá, fíjense que cuando yo voy descendiendo por alguno de los grupos, el radio o el tamaño de los átomos va aumentando. Y cuando yo voy avanzando por alguno de los periodos, el tamaño de los átomos va disminuyendo. Entonces, a medida que bajo por un grupo, los átomos aumentan de tamaño. Y a medida que avanzo por un periodo, los átomos disminuyen de tamaño. En cuanto al carácter metálico, que ya habíamos visto, que es la capacidad de un elemento para ceder o perder electrones, es decir, para oxidarse, yo tengo que el carácter metálico disminuye al avanzar por un periodo y aumenta al bajar por un grupo. Acuérdense que acá teníamos los metales alcalinos y alcalinos térreos.
Acá teníamos metales de transición y empezaron a aparecer los metaloides, es decir, que la característica o las propiedades metálicas iban disminuyendo a medida que avanzaba por un periodo y aumentaba a medida que descendía por un grupo. Vamos a otra característica importante, que es la energía de ionización. ¿Qué es la energía de ionización? Es la energía mínima que se tiene que invertir, que se requiere para arrancar un electrón, para sacar un electrón, para mover ese electrón del último nivel, del nivel externo de un átomo en estado gaseoso. ¿Cómo varía esta energía de ionización? Varía en sentido contrario a la variación del radio atómico. ¿Por qué? Porque un átomo que tenga un radio menor tiene los electrones más cerca del núcleo y por lo tanto están más atraídos, más pegados al núcleo y voy a requerir más energía para sacarlos de ese átomo, los electrones externos. Si vemos acá, volvemos a ver la tabla con los tamaños de átomos. Vemos que a medida que aumenta el tamaño del átomo, disminuye la energía de ionización. O lo que es lo mismo, al tener átomos más pequeños, estoy en un grupo, la energía de ionización aumenta. Es decir, que la energía de ionización del hidrógeno es mucho más grande que la energía de ionización del rubidio y por lo tanto me va a costar mucho más sacar un electrón externo del hidrógeno que un electrón externo del rubidio. En cuanto a los periodos, vemos que lo mismo. A medida que avanzo por un periodo, la energía de ionización va disminuyendo. Perdón, va aumentando. ¿Por qué? Porque va disminuyendo el tamaño de los átomos. Bien. Y por último tengo la electronegatividad. La electronegatividad es la capacidad de un átomo de atraer los electrones hacia sí, hacia el átomo, cuando se encuentra formando un enlace, es decir, formando un compuesto. Bien, ¿cómo varía la electronegatividad en la tabla periódica? Aumenta desde, ¿cómo se podría decir? A medida que subo por un grupo, la electronegatividad va aumentando, es decir que es más fácil que ese elemento atraiga a un electrón. Y a medida que avanzo por un periodo, esa electronegatividad también aumenta. Para realizar los ejercicios de enlaces, yo les voy a agregar o les voy a adjuntar una tabla de electronegatividades. Bien, con esto estaríamos terminando con una breve descripción de tabla periódica. Muchas gracias.